El estoicismo está de moda. Hoy en día, los libros de Marco Aurelio y Séneca se venden por millones, mientras que los blogs sobre sabiduría estoica acumulan miles de me gusta. El mensaje que nos dan es simple: controla lo que puedas y acepta lo que no. Parece la receta perfecta para la felicidad en nuestro mundo caótico. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que esta filosofía, en lugar de ser una salvación, podría ser una trampa muy peligrosa? ¿Y si seguir los preceptos estoicos pudiera hacernos más infelices en lugar de más fuertes? Hoy no estamos aquí para alabar a los sabios de la antigüedad. Vamos a someter al estoicismo a una verdadera prueba de resistencia y a analizar sus errores fundamentales. Descubrirán el lado oscuro de esta filosofía, ese del que nunca hablan los coaches populares. ¿Están listos para debatir con el mismísimo emperador filósofo? Pues, empecemos. Antes de empezar con la crítica, recordemos brevemente de qué trata realmente esta corriente. El estoicismo nació en la antigua Grecia, alrededor del siglo III a.C. Su fundador fue Zenón de Sitio, pero fueron los romanos quienes le dieron la verdadera fama. Séneca, el riquísimo consejero del emperador. Epicteto, el exesclavo que se convirtió en maestro. Y por supuesto, Marco Aurelio, el emperador de Roma. Su enseñanza se basa en varias ideas clave. En primer lugar, la virtud es el único bien. Ni el dinero, ni la fama, solo la perfección moral. En segundo lugar, la famosa dicotomía del control. Debemos distinguir entre lo que está en nuestro poder, nuestros pensamientos, juicios y deseos, y lo que no lo está, nuestra salud, reputación o el clima. Y en tercer lugar, el objetivo final de la vida es la ataraxia, es decir, la imperturbabilidad del espíritu, y la apatheia, que no significa apatía en nuestro sentido moderno, sino más bien impasibilidad o liberación de las emociones destructivas. Suena noble y lógico, ¿verdad? Pero, como suele decirse, el diablo está en los detalles. Y son precisamente esos detalles los que vamos a destapar ahora mismo. Empecemos con el que quizás sea el problema principal del estoicismo, su enfoque de las emociones. Los estoicos abogan por la apatheia o la imperturbabilidad, un estado en el que los eventos externos no te provocan sentimientos intensos. La ira, el miedo, la tristeza e incluso la alegría desbordante son vistas como pasiones del alma que impiden llevar una vida virtuosa. Para ellos, las emociones eran simplemente el resultado de juicios erróneos. Si te insultan y te enfadas, significa que has juzgado erróneamente el insulto como un mal. Un verdadero estoico debería analizar la situación y comprender que las palabras ajenas no pueden hacerle daño. La idea es atractiva, sí, pero la psicología moderna tiene una visión totalmente diferente. Las emociones no son un fallo del pensamiento, sino una señal vital de nuestro organismo, un mecanismo evolutivo que nos ayuda a sobrevivir y a orientarnos en el mundo. Por ejemplo, el miedo nos alerta del peligro, y la ira de que se han violado nuestros límites. Intentar suprimirlas únicamente con la razón es como intentar apagar la alarma de incendios mientras la casa sigue ardiendo. Profundicemos un poco más en esta idea de la represión. ¿Qué ocurre cuando te dices constantemente, ¿no deberías sentir esto? Los estudios demuestran que las emociones reprimidas no se evaporan ni desaparecen por arte de magia. Se acumulan y terminan manifestándose en forma de enfermedades psicosomáticas, trastornos de ansiedad, depresión o en esas explosiones de ira repentinas e incontrolables. Imaginen una olla con agua hirviendo, a la que le han puesto una tapa hermética y la han dejado a fuego máximo. Tarde o temprano esa tapa va a reventar. El estoicismo, en esencia, propone exactamente esto: sujetar la tapa con todas nuestras fuerzas, fiándose solo de la fuerza de voluntad. En lugar de aprender a entender nuestras emociones, aceptarlas y expresarlas de forma constructiva, los estoicos nos proponen librar una guerra eterna contra ellas. Este es un camino que consume muchísima energía y,
a largo plazo, está destinado al fracaso. El siguiente punto, una consecuencia directa del anterior, es la pérdida de empatía. Si uno se entrena para ser indiferente a su propio sufrimiento, ¿cómo va a poder empatizar de verdad con el dolor ajeno? Un estoico podría decir, siento tu dolor, pero recuerda que el verdadero mal no reside en los eventos externos, sino en el juicio que haces sobre ellos. Esto suena a un consejo muy inteligente, sí, pero también muy frío, y es poco probable que consuele a alguien que acaba de perder a un ser querido. La conexión emocional con otras personas se construye sobre la capacidad de compartir y validar sus sentimientos. La búsqueda de la apatía estoica corre el riesgo de convertir a la persona en un observador distante y frío, incapaz de experimentar afecto profundo o de forjar una verdadera intimidad. Podrá ser justo y honesto, pero será también un amigo, un compañero o un padre cariñoso. Esa es la gran pregunta. Pasemos ahora a la famosa dicotomía del control. La idea de dividir el mundo entre lo que controlamos y lo que no es genial en su sencillez. De hecho, ayuda muchísimo a reducir la ansiedad. Pero esta filosofía tiene una peligrosa cara oculta, y es que simplifica demasiado la realidad. El mundo no es blanco y negro. Existe una inmensa zona gris, cosas sobre las que podemos influir, pero que no podemos controlar por completo. Pensemos, por ejemplo, en nuestra salud. No podemos controlarla por completo, pero sí podemos influir en ella a través de la nutrición, el ejercicio y el estilo de vida. La carrera profesional. No controlas la decisión del jefe sobre un ascenso, pero puedes influir en ella directamente con tu trabajo. El estoicismo, en cambio, nos empuja hacia los extremos, o control absoluto, o aceptación total. Y esto puede llevar a que la gente se rinda, o simplemente baje los brazos en situaciones donde realmente podría haber marcado una diferencia. Es más, una obsesión excesiva con la dicotomía del control puede fácilmente llevarnos a la pasividad social. Si la corrupción y la injusticia prosperan en tu país, el estoico dirá, esto está fuera de mi control. Solo puedo controlar mis reacciones. Y en lugar de luchar por el cambio, se quedará meditando sobre la virtud en su propia torre de marfil. La historia, sin embargo, está llena de ejemplos de personas que cambiaron el mundo, precisamente porque se negaron a aceptar lo que supuestamente estaba fuera de su control. El movimiento por los derechos civiles, las luchas por la independencia, las revoluciones científicas. Todo esto fue obra de gente que trascendió el marco propuesto por los estoicos. Una filosofía que llama a la aceptación pasiva de la injusticia puede ser muy conveniente para los gobernantes, pero resulta extremadamente peligrosa para la sociedad. Otra trampa de la dicotomía de control es el señalamiento oculto a la víctima, o como se conoce en inglés, el victim blaming. Imaginemos a alguien que ha sido víctima de un crimen o de discriminación sistémica. Un estoico estricto podría argumentar, el evento en sí mismo no es malo. El mal reside en tu juicio sobre él. No sufres por lo que pasó, sino por cómo lo percibes. En esencia, esto es transferir la responsabilidad del agresor a la víctima. En lugar de condenar la injusticia, esta lógica exige que la víctima trabaje en su propia percepción. Esto no solo es cruel, sino también contraproducente. A veces, el problema realmente no reside en nuestra percepción, sino en una realidad horrible que debe ser cambiada, no simplemente aceptada. Hablemos ahora de la postura estoica ante los placeres. Los estoicos eran profundamente desconfiados de ellos. Creían que la búsqueda de placeres convertía a la persona en esclava de sus deseos y la alejaba de lo fundamental, la virtud. Por ello, practicaban la ascesis, negándose conscientemente cualquier tipo de comodidad. Por ejemplo, dormían en superficies duras, comían de forma austera y vestían ropa sencilla. Hay cierta sabiduría en esto, pero llevada al extremo, esta idea le quita la sal a la vida. La vida no es solo deber y virtud. También es una buena comida, música que disfrutas, viajes, el amor y la amistad. Renunciar por completo a estas sencillas alegrías humanas
en nombre de una virtud abstracta, es empobrecer voluntariamente nuestra propia existencia. La psicología moderna subraya la importancia de las emociones positivas para la salud mental. El estoicismo, en cambio, nos ofrece una dieta a base de un pan insípido, el de la virtud. Pasemos ahora al concepto de amor fati, el amor incondicional al destino, una idea particularmente desarrollada por Marco Aurelio. Esto no se trata solo de aceptar todo lo que sucede, sino de amarlo activamente, viéndolo como parte esencial de la gran obra o el diseño del cosmos. ¿Perdiste tu trabajo? Perfecto. El destino te está ofreciendo una nueva oportunidad. ¿Enfermó? Excelente. Es una prueba para tu espíritu. Por un lado, es una herramienta poderosa para superar las adversidades, pero por otro, corre el riesgo de degenerar en positividad tóxica y autoengaño. A veces, las cosas malas son simplemente cosas malas, y no tenemos por qué obligarnos a amar la tragedia o la injusticia. Lo crucial es reconocer y gestionar nuestros sentimientos, vivirlos, en lugar de forzarnos a estar alegres por algo que nos está causando dolor. El amor fati corre el peligro de convertirse en una forma de negación de la realidad, una máscara elegante que oculta el dolor reprimido. También vale la pena preguntarse para quién demonios se concibió realmente esta filosofía. Séneca era uno de los hombres más ricos de Roma. Marco Aurelio, el emperador. Ellos tenían el poder, los recursos y la posición que les permitían filosofar cómodamente sobre la indiferencia hacia los bienes externos. Cuando lo tienes todo, es fácil decir que el dinero y la fama no importan. Ahora, imaginemos a un esclavo o a un pobre en la antigua Roma. ¿Podría él practicar sinceramente la indiferencia ante el hambre, el frío o los azotes? El estoicismo es criticado a menudo precisamente por su carácter elitista. Sí, está el caso de Epicteto, que fue esclavo. Pero su enseñanza es más bien una estrategia de supervivencia en condiciones inhumanas, y no una receta universal para la felicidad. Para la persona que lucha por su supervivencia básica, los sermones sobre la virtud suenan directamente a burla. Otro aspecto que genera controversia es la visión estoica de la muerte. Los estoicos enseñaban a no temerla, considerándola una parte natural de la vida. Es más, veían el suicidio como una salida aceptable si la vida se volvía insoportable o impedía vivir virtuosamente. Séneca, por ejemplo, se quitó la vida por orden de Nerón. Sin embargo, esta idea de la retirada razonable puede ser peligrosa. En el mundo actual, donde sabemos mucho más sobre la depresión y otros trastornos mentales, romantizar el suicidio como un acto filosófico resulta profundamente irresponsable. Una persona con depresión profunda podría usar la lógica estoica para justificar su decisión, cuando en realidad necesita ayuda profesional. No citas de Séneca. La línea entre la aceptación valiente del final y la huida de problemas que tienen soluciones, en este punto, extremadamente delgada. Volvamos por un momento a la idea de que la virtud es el único bien. Esta es una vara o un listón muy alto. Los estoicos sostenían que uno es o completamente virtuoso, es decir, un sabio, o no lo es. No existe un punto intermedio. Todos los que no alcanzan ese ideal son considerados igualmente viciosos o defectuosos. Es decir, la persona que roba un trozo de pan por pura necesidad, por hambre, está tan alejada de la virtud como el tirano más cruel. Una ética tan polarizada, o si se quiere, tan en blanco y negro, no deja espacio para las debilidades humanas, los errores o el crecimiento personal gradual. Exige ser perfecto aquí y ahora, algo que resulta imposible para la mayoría de nosotros, y que, en última instancia, solo genera sentimientos de culpa o de insuficiencia. En contraste, los sistemas éticos modernos son mucho más flexibles, ya que sí consideran el contexto, las intenciones y las consecuencias de nuestras acciones. Analicemos la física y la cosmología estoica. Los antiguos estoicos creían que el mundo era un organismo vivo y unificado, totalmente imbuido de una razón divina, a la que llamaban
el Logos. Todos los acontecimientos estaban, por lo tanto, predestinados y formaban parte integral de este plan universal. Su ética se basa precisamente en esta creencia. Debemos vivir en armonía con la naturaleza, lo que significa vivir de acuerdo con ese plan inteligente y cósmico. Pero, ¿qué sucede si eliminamos esta base fundamental? La ciencia moderna, por ejemplo, no valida la existencia de un logos universal. Desde la perspectiva científica, el universo se percibe como un fenómeno más caótico e indiferente que racional y ordenado. Si no existe tal plan divino, entonces, el concepto entero de vivir en conformidad con la naturaleza pierde irremediablemente su significado original. El estoicismo moderno intenta sortear este dilema redefiniendo la naturaleza como la naturaleza humana. Pero, al hacer esto, se convierte esencialmente en una filosofía completamente distinta. La siguiente cuestión es la potencial anulación de la ambición. Si los bienes externos, como la carrera, el éxito o el reconocimiento, no tienen importancia, ¿para qué vamos a esforzarnos en alcanzarlos? Un estoico diría que no hay que aspirar al resultado, sino al proceso virtuoso. Pero en la práctica, esto se traduce en una ausencia de empuje y motivación. Un emprendedor al que no le importa el éxito de su negocio, difícilmente lo alcanzará. Un científico al que le dé igual realizar un descubrimiento, es muy poco probable que lo consiga. La ambición saludable y el deseo de conseguir algo en el mundo exterior son un potente motor de progreso, tanto a nivel personal como social. El estoicismo, sin embargo, corre el riesgo de convertir este motor en un tranquilo puerto de autosuficiencia, donde simplemente no pasa nada. Hablemos de las relaciones. Los estoicos valoraban la amistad y los lazos sociales, pero su enfoque era bastante particular. Creían que debías amar a tus seres queridos, pero estar listo para perderlos en cualquier momento sin excesivo sufrimiento. Epicteto, por ejemplo, aconsejaba que al besar a tu hijo te recordaras a ti mismo que es mortal. Esto se hacía con la finalidad de que, si el niño moría, no experimentaras una pena insoportable. Pero, ¿no mata esto la esencia misma del amor? El amor es vulnerabilidad, es la disposición a sufrir por otra persona. Al intentar asegurarse contra el dolor futuro, el estoico se arriesga a no sentir nunca un afecto real y profundo. Es un amor con la anestesia preactivada, que no solo adormece la pérdida potencial, sino también la alegría de la intimidad. Hay otro aspecto que debemos considerar: la escasez de metodologías concretas. El estoicismo nos proporciona principios generales, como vivir de forma virtuosa, controlar nuestros juicios o aceptar el destino. Pero, ¿cómo se traduce eso exactamente en la práctica? Marco Aurelio, en sus Meditaciones, se recuerda estos principios una y otra vez, pero su obra parece más un ejercicio de autosugestión que un sistema claro y estructurado paso a paso. Comparemos esto con los enfoques psicoterapéuticos modernos, como la terapia cognitivo-conductual, o TCC, que de hecho ha tomado mucho prestado de los propios estoicos. La TCC sí ofrece técnicas concretas. Llevar un diario, poner en tela de juicio los pensamientos automáticos o realizar experimentos conductuales. Mientras tanto, con los estoicos, todo se queda en el terreno de los lemas abstractos, obligando a cada persona a ingeniárselas para descubrir cómo aplicarlos, y esto es algo que no todo el mundo es capaz de lograr. El ideal estoico del sabio es, en esencia, un objetivo completamente inalcanzable. Según los estoicos, el sabio es impecable, apático, actúa siempre correctamente, y jamás se equivoca en sus juicios. A lo largo de toda la historia del estoicismo, los propios filósofos no fueron capaces de nombrar a una sola persona real que cumpliera por completo este ideal, quizá con la única excepción de figuras míticas como Hércules. La existencia de un ideal tan sobrehumano puede resultar profundamente desmotivadora. En lugar de esforzarse por ser su mejor versión, la persona puede sentirse constantemente como un fracasado al compararse con esta imagen brillante pero inerte.
Esto genera una tensión interna y un perfeccionismo que, a su vez, son la vía directa hacia el agotamiento o el burnout. El estoicismo puede fomentar el aislamiento. Esta filosofía pone un fuerte énfasis en la autosuficiencia, en esa ciudadela interior del espíritu. Todo lo que necesito para ser feliz está dentro de mí. Si bien es una idea fantástica, puede llevar a descuidar el mundo exterior y a ignorar a los demás. El ser humano es, por naturaleza, social. Necesitamos apoyo, interacción y un sentido de pertenencia. El estoico, que se enfoca demasiado en construir esa fortaleza interna, corre el riesgo de encerrarse en ella, completamente solo. Será invulnerable, sí, pero también estará desconectado de la realidad. Y la felicidad en el aislamiento total, como demuestran numerosos estudios, simplemente no es viable. A continuación, tenemos el problema de la interpretación. Aquello que hoy etiquetamos como estoicismo es, con frecuencia, una versión moderna, tremendamente simplificada y desvirtuada. Los libros y blogs populares extraen del estoicismo las ideas más atractivas, el control, la calma y la aceptación, mientras que dejan de lado el complejo contexto metafísico, la lógica rigurosa y los dilemas éticos. El resultado es una especie de estoicismo light, un recetario de trucos de vida prácticos para aumentar la productividad personal. Pero esta no es la filosofía que practicaron Séneca o Marco Aurelio. Es más bien un producto comercial que vende la idea de la serenidad, pero silencia el precio real de esa calma, el distanciamiento emocional y la pasividad social. El desdén estoico hacia el cuerpo es otro punto clave que merece crítica. Para los estoicos, el cuerpo era visto como algo externo, indiferente, e incluso, en ocasiones, como una cárcel para el alma. El dolor, la enfermedad o los placeres físicos carecían de importancia para llevar una vida virtuosa. Este enfoque ignora por completo la conexión intrínseca entre la mente y el cuerpo, un vínculo que hoy en día la neurociencia respalda firmemente. Nuestro bienestar, nuestro estado de ánimo y nuestras capacidades cognitivas dependen directamente del estado físico. Cuidar de nuestro cuerpo, prestar atención a sus señales y disfrutar de las sensaciones físicas no es un signo de debilidad, sino una parte fundamental de una vida plena y saludable. Desatender el cuerpo en nombre del espíritu es un error peligroso. También debemos mencionar la rigidez, la falta de flexibilidad intrínseca de este sistema. El estoicismo ofrece una respuesta universal para cualquier situación de la vida. Aplicar la razón, distinguir lo controlable de lo incontrolable y aspirar a la virtud. Pero la vida es mucho más compleja y rica en matices. A veces la respuesta correcta no está en la razón, sino en la intuición. En ocasiones no hay que aceptar, sino luchar. Y a veces lo crucial no es la virtud, sino la compasión. Al intentar encajar toda la riqueza de la experiencia humana en el hecho de procusto de unos pocos principios filosóficos, el estoicismo nos priva de flexibilidad, de la capacidad de adaptarnos y de encontrar soluciones únicas para problemas únicos. Nos da un mapa, sí, pero el terreno real está en constante cambio. Otro problema surge en cómo encaramos el pasado y el futuro. Los estoicos nos animan a vivir el aquí y el ahora, sin lamentarnos por el pasado ni angustiarnos por lo que vendrá. Y de nuevo, en esto hay una gran verdad. Pero ignorar por completo el pasado y el futuro nos empobrece. Analizar nuestras experiencias, incluidos los errores, es la clave para el aprendizaje y el crecimiento. Planificar el futuro, establecer metas y tener sueños, es lo que nos da esperanza y un sentido de dirección. Un estoico que se concentra exclusivamente en el presente, corre el riesgo de volverse una persona sin historia ni futuro. Alguien que simplemente se deja llevar por la corriente, reaccionando virtuosamente a los estímulos momentáneos. Resulta fascinante analizar el estoicismo desde la óptica de la creatividad. El proceso creativo a menudo se nutre de emociones intensas: el amor, la rabia, la melancolía o el arrebato.
Las obras maestras rara vez nacen de un estado de calma absoluta y completa imperturbabilidad. ¿Hubiera podido Dostoyevsky escribir sus novelas siendo un estoico? ¿Y Beethoven? ¿Habría compuesto sus sinfonías si hubiera asumido su sordera con total indiferencia? La búsqueda de la impasibilidad puede, ciertamente, hacer la vida más uniforme y predecible, pero corre el riesgo de extinguir esa llama interior, ese fuego del que brota todo lo nuevo y lo grande. Hablemos del concepto del deber. Para los estoicos, especialmente para romanos como Marco Aurelio, cumplir con su deber ante la sociedad, la familia y el Estado era una prioridad absoluta. Esto forjaba ciudadanos fuertes y responsables. Pero, ¿qué pasa si este deber entra en conflicto con la felicidad personal o la conciencia? ¿Qué ocurre si el Estado exige que cometas actos injustos? El estoicismo no ofrece una respuesta clara sobre cómo gestionar estos conflictos. Este énfasis en el deber puede llevar a la persona a reprimir sus necesidades y deseos personales, sirviendo a un sistema incluso si éste es corrupto o vicioso. Es la filosofía del soldado ideal, pero no siempre la del individuo libre. Hablemos ahora de la lógica estoica. Eran lógicos brillantes, pero sus argumentos a menudo se fundamentan en premisas que no han sido demostradas. Tomemos, por ejemplo, la afirmación de que la virtud es el único bien. ¿Y por qué? Los estoicos responden que es lo único que no puede sernos arrebatado y que depende enteramente de nosotros. Pero esto no es una demostración, es solo una definición conveniente. Con la misma facilidad, podríamos declarar que el único bien es, por ejemplo, la salud o el amor, y edificar sobre ello todo un sistema ético. De hecho, muchas de las tesis clave del estoicismo no son tanto el resultado de una estricta deducción lógica, sino más bien axiomas que deben aceptarse como un acto de fe. El estoicismo también puede resultar ineficaz para abordar traumas psicológicos profundos. Si una persona sufrió abuso o negligencia durante la infancia, esto deja heridas graves en su psique. Decirle a esa persona, simplemente cambia tu perspectiva sobre el pasado, es el equivalente a querer curar una fractura compleja con una simple tirita. El tratamiento del trauma no exige tanto de reflexión filosófica como de una profunda elaboración psicoterapéutica. Este proceso debe abordar las emociones, las sensaciones corporales y los patrones mentales inconscientes. En este escenario, el estoicismo podría ser, en el mejor de los casos, irrelevante y, en el peor, directamente perjudicial. Esto se debe a que empuja al individuo a ignorar su dolor, en lugar de enfrentarlo y sanarlo. Pero, ¿qué pasa con la alegría y la felicidad en sí? Los estoicos hablan de un buen fluir de la vida, pero su concepto de felicidad es sumamente específico. Se trata más de la ausencia de sufrimiento que de la presencia de una alegría activa. Es una satisfacción silenciosa, nacida de la conciencia de la propia virtud. Sin embargo, para la mayoría de las personas, la felicidad significa otra cosa: éxtasis, entusiasmo desbordante, pasión, experiencias cumbre, una filosofía que desconfía de toda emoción positiva intensa, termina ofreciendo una versión bastante sosa y desabrida de la vida feliz. Es la felicidad del sabio en su celda, y no la del artista, el enamorado o el explorador. El enfoque estoico respecto a los errores también plantea ciertas dudas. El sabio ideal no se equivoca, pero el resto de la gente lo hace sin parar. Sin embargo, el estoicismo no ofrece un mecanismo claro y funcional para corregir esos fallos. Más bien, nos exhorta a que usemos la razón para simplemente evitarlos. Pero la realidad es que los errores son una parte intrínseca e inevitable de la experiencia humana, y son nuestra principal fuente de aprendizaje. El enfoque moderno, basado en la mentalidad de crecimiento, growth mindset, nos dice que no hay que temer a los fallos, sino ver en ellos una oportunidad real para desarrollarnos. El estoicismo, con su ideal de infalibilidad, corre el riesgo de generar un miedo paralizante al error, lo que nos impide tomar riesgos y probar cosas nuevas.
Resulta curioso cómo el estoicismo y el epicureísmo suelen presentarse como filosofías opuestas. Los epicúreos también buscaban la imperturbabilidad, pero encontraban el camino hacia ella a través de los placeres moderados y la ausencia de dolor. Valoraban profundamente la amistad, la vida tranquila y la liberación del sufrimiento. En cierto modo, su enfoque resultaba más humano y quizás más realista. La fascinación contemporánea por el estoicismo, dejando de lado el epicureísmo, puede decir mucho sobre nuestra sociedad actual. Vivimos en una era dominada por el culto a la productividad y la autosuperación constante. Por esta razón, la filosofía austera y ascética de los estoicos nos resulta más afín que la invitación de Epicuro a una alegría serena y discreta. Hoy en día, no buscamos tanto la felicidad, sino más bien una armadura que nos permita soportar presiones y exigencias cada vez mayores. Y finalmente, el principal error práctico de la filosofía estoica moderna es la selectividad. La gente toma de este complejo sistema solo aquello que les resulta conveniente. Toman, por ejemplo, la idea de aceptar lo que no puedes cambiar para resignarse a un trabajo que detestan, o utilizan la noción de indiferencia hacia la opinión ajena para justificar un comportamiento puramente egoísta. Pero olvidan la otra parte, el estricto deber moral, el servicio a la sociedad, y el trabajo constante para corregir sus propios vicios. Al final, el resultado no es un sabio estoico, sino un simple conformista, cómodo consigo mismo y con una autoestima exagerada. El estoicismo es un sistema integral. Extraer de él elementos aislados es distorsionar su esencia y, a menudo, usarlo en perjuicio propio y ajeno. Si resumimos todos estos puntos de crítica, podemos concluir que el estoicismo ofrece una perspectiva del mundo potente, sí, pero extremadamente sesgada. Sobrevalora la fuerza de la razón y subestima la importancia de las emociones. Propone una división del mundo demasiado simple, en blanco y negro, en controlable e incontrolable, ignorando por completo la complejidad y la riqueza de la realidad. Esta filosofía puede ser útil como un analgésico temporal durante una crisis, como una manera de recomponerte. Pero construir toda tu vida sobre ella implica ponerse voluntariamente unas anteojeras que estrechan tu percepción del mundo, empobrecen tu paleta emocional y limitan tu potencial para crecer, amar y alcanzar una felicidad auténtica y plena. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿Acaso Marco Aurelio, Séneca y Epicteto eran simplemente un puñado de ancianos despistados? Claro que no. Su filosofía es la cumbre del pensamiento humano y ha servido de refugio a innumerables personas para sobrevivir a las épocas más oscuras. Pero aquí está el punto clave, la gran revelación. El estoicismo no es una escritura sagrada, es solo una herramienta. Y como cualquier herramienta, funciona perfectamente para algunas tareas y es totalmente inservible para otras. Puede ser un chaleco salvavidas durante la tormenta, pero se convierte en el ancla que te detiene cuando el mar está en calma. El mayor error que podemos cometer hoy en día es aceptarlo como si fuera una verdad absoluta. La verdadera sabiduría no reside en seguir ciegamente esos viejos preceptos, sino en someterlos a un análisis crítico. Tomar lo bueno y desechar lo que ha quedado obsoleto, o lo que simplemente ya no se ajusta a la vida compleja, multifacética y emocionalmente intensa del ser humano del siglo XXI. Gracias por ver este video hasta el final. Si este tema te ha hecho reflexionar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte futuros análisis de ideas complejas. Y ahora, la pregunta esencial para ustedes. ¿Qué principio del estoicismo les resulta el más polémico, o incluso el más perjudicial? Dejen su opinión en los comentarios. Montemos un verdadero debate filosófico.